Así es que en este proceso en el que Jesús habla la palabra, entran en el mar, en las barcas, y Jesús llega al otro lado. Dice la Escritura, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Es decir, había una oposición. El viento tiene que ver con una oposición espiritual que venía de lo que Jesús iba a experimentar en la tierra de los Gadarenos. Había una oposición para que Jesús no llegara allá, de tal manera que Jesús pudiera liberar a aquel endemoniado gadareno. Así es que se levanta el viento, y el viento mueve las olas, mueve el mar, y las olas se echaban en la barca de tal manera que la barca se anegaba. Y Jesús estaba en la popa y estaba durmiendo en un cabezal. Y le despertaron, ¿quiénes? Los discípulos, los que iban con él, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La palabra en el griego, perecer, tiene que ver con... La palabra perecer tiene que ver con destrucción, tiene que ver con perecer, tiene que ver con destruir completamente, tiene que ver con perder. Así es que los discípulos que estaban con Jesús en la barca estaban tan atemorizados que estaban prácticamente convencidos de que iban a perder la vida, que iba a haber una destrucción total y completa, no solo de la barca, sino de ellos mismos, de su propia vida. Y el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que estaba dormido en la popa en un cabezal. Esto es muy interesante, porque cuando vienen los discípulos en esta actitud ya de pérdida, el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que se levanta. Dice: y levantándose Jesús, versículo 39, reprendió al viento, es decir, la adversidad espiritual, y le dijo al mar: calla, enmudece. Es decir, lo que estaba provocando que el mar se hubiera exaltado, entre comillas, era el viento. El viento significa la oposición espiritual. Y en la vida del creyente hay una oposición continua. En los incrédulos también, pero los incrédulos no pueden identificar esto. Pero los creyentes tienen que saber que existe una oposición continua del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo, con artimañas, con engaños, con mentiras, quiere atrapar el entendimiento de los creyentes, el corazón de los creyentes, de tal manera que la incredulidad sea parte de la vida de los creyentes, para que la fe de Jesús no pueda operar en la vida del creyente. Porque si la fe de Jesús opera en la vida del creyente, entonces el creyente, habiendo sometido, mermado la incredulidad, o habiendo huido y cerrando los oídos a la incredulidad, el corazón a la incredulidad, entonces puede activar y echar la fe. Recuerde, la fe viene por el oír la palabra, y cuando la fe se activa, cuando la fe viene, entonces el creyente puede tomar todo lo que nos ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús, todas las bendiciones que nos han sido dadas para la vida y la piedad, todas las virtudes mismas de Cristo, para participar por su gloria y excelencia de la misma virtud espiritual. Así es que por eso el diablo trae adversidad continua, y quiere decir que nosotros como creyentes no podemos evitar que la adversidad venga, pero en Cristo sí podemos tener paz, seguridad, y podemos salir vencedores aún en contra de cualquier adversidad. La adversidad tiene un propósito: venir a hurtar, matar y destruir. Pero si nosotros estamos en Cristo y Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Así es que aunque la adversidad venga, nosotros saldremos siempre vencedores. Y no significa que porque hay una continua adversidad, fuimos llamados a que la adversidad nos sacuda, nos golpee, nos lastime y produzca robo, produzca hurto, produzca destrucción en nuestras vidas. Pero es muy importante que nosotros entendamos nuestra posición en Cristo, porque si nosotros ante la adversidad sucumbimos como los discípulos, que piensan que van a recibir destrucción y pérdida y que están a punto de perderlo todo, y empiezo por la convicción que ellos tenían, porque ellos no pensaban
en las propiedades, quizá no pensaban en sus trabajos, ellos pensaban principalmente en sus vidas en ese momento. Es muy importante y quiero hacer un paréntesis aquí, sabiendo que estas cosas pueden suceder de una manera continua, sabiendo que la adversidad siempre estará ahí hasta que Cristo venga y nos redima, hasta que Cristo venga y nos tome consigo mismo cuando lleve a su iglesia. Sabiendo que todas estas cosas están presentes en un mundo en tinieblas, en un mundo en caos, en un mundo en donde tenemos que perseverar en Cristo y en la palabra, es muy importante que entendamos que nuestras vidas están garantizadas en Cristo, que nuestras vidas están garantizadas en Cristo, que nuestra eternidad está garantizada en Cristo. Cristo es más allá. Nosotros en Cristo somos más allá que la misma vida en este mundo, porque tenemos eternidad. Nosotros en Cristo somos más allá que nuestro mismo cuerpo y que la misma vida de nuestro cuerpo, porque recuerden, como dice la Escritura, que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así es que cuando el cuerpo del creyente llegue a desfallecer, su espíritu no. Y cuando el creyente, que es uno con Cristo, llegara a ese momento, si es que no alcanza a ver la gloria de la venida de Jesús, cuando Jesús lleve consigo mismo a su iglesia en las nubes, como dice la Escritura, y el cuerpo de aquel creyente desfallezca, es muy importante que tengamos la convicción plena y total de que estamos con Cristo y estaremos con Cristo para siempre. El creyente no se separa de Cristo. El cuerpo puede quedar inerte y puede quedar muerto, pero el espíritu está con Cristo para siempre, como lo decía el apóstol Pablo. No sé qué escoger. Si estar ya presente con Cristo, es decir, que su cuerpo desfalleciera y su espíritu fuera y estuviera en el ámbito espiritual. Es decir, no podemos entenderlo físicamente, cómo es que funciona, porque esto es espiritual. Y ya estamos con Cristo en el ámbito espiritual. Recuerden, estamos sentados juntamente con Cristo. Pero algo muy importante aquí es también entender que con Cristo podemos estar seguros, no solo por la palabra y por los planes que Dios ya diseñó para ti y para mí, mientras nosotros estemos en el plan de Dios, convencidos que fuimos llamados con un propósito, siempre llegaremos al otro lado. Ninguna adversidad nos podrá detener, siempre llegaremos al otro lado. Ahora la pregunta es, los discípulos estaban con Jesús en la barca, pero Jesús no moraba en sus corazones, porque aún Jesús no había ido a la cruz y había resucitado. Pero nuestra gran bendición es que Jesús murió y resucitó para nuestra justificación, y Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Dios mora en nosotros en Cristo Jesús. Cristo mora en nosotros, es uno con nosotros en nuestro espíritu. Y lo interesante de esto es que nadie perece ante una adversidad cuando Cristo está con él y él, el creyente, está convencido de ello. Nadie puede ser vencido por una adversidad cuando el creyente entiende que Cristo mora en nosotros y nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Y cuando está en la plena convicción de lo que somos ahora en Cristo, de lo que tenemos ahora en Cristo, de no solo la herencia, el plan, el llamamiento de Cristo para nosotros, en nosotros, y del mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos. Ahora, no estoy diciendo con esto que somos perfectos, no, pero cuando el creyente se ejercita en ello y deja de lado la incredulidad y deja de lado la vanidad, pero permanece en la palabra, por eso es tan importante y por eso insistimos una y otra vez, y nos ejercitamos en la palabra, porque la palabra causa que la fe se ejercite, que la fe empiece a manifestar obras. Así es que entonces estaremos seguros, dice la Escritura, que entonces el Señor Jesucristo reprende al viento y habla al mar, y el mar, dice la Escritura, y el mar le dice, calla y enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Jesús les dice a sus discípulos,
¿Por qué estáis tan asustados, tan amedrentados? ¿Por qué estáis tan asustados, tan amedrentados? Bien, déjenme hacer una corrección. La palabra en el griego de estar asustado y amedrentado es la palabra que compartí antes, aunque se parece a la palabra, y no estoy seguro si los discípulos la hablan, pero la palabra en el griego que tiene que ver con amedrentados es con creer que van a sufrir pérdida total o completa destrucción. Fíjese hasta dónde el Señor Jesucristo les expresa esto y les dice: ¿por qué estáis tan amedrentados? Shadito.